para regular la separación de poderes y el control disciplinario, tenemos algunos de estos artículos que están en la Constitución Política. Número 1, artículo 113, que establece el principio de la separación de poderes en Colombia con las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Número 2, artículo 277, que define la Procuraduría General de la Nación como el máximo órgano del Ministerio Público y además le asignan la función de control disciplinario. Por su parte tenemos algunas de leyes. Tenemos la ley 1952 de 2019, que dice que el Código General Disciplinario regula el régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos colombianos. La ley 2094 del 2021, que modifica el Código General Disciplinario, y la ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, que es derogada por la ley 1952 del año 2019. Además, un poco visto desde la jurisprudencia, existen sentencias de la Corte Constitucional en donde la Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre la separación de poderes y el control disciplinario, en donde los reglamentos internos de cada una de las ramas del poder público tienen sus propios reglamentos internos que regulan el ejercicio de sus funciones y además el control disciplinario de todos sus miembros. Es muy importante tener en cuenta que la separación de poderes no es absoluta en Colombia, sino que se trata de un sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público. El control disciplinario es uno de los mecanismos que se utiliza para garantizar este equilibrio. El presidente Gustavo Petro ha afirmado que en Colombia hay ruptura institucional y que está peligrando su presidencia. Pero antes de empezar, me parece importante entender qué es esa famosa ruptura institucional de la que se está hablando. Al parecer, nuestro presidente tiene una idea diferente sobre qué es la ruptura institucional, pues la interpretación de este concepto puede variar según el contexto político o social, y cree que porque la fiscalía lo ha estado investigando por dineros que ingresaron a su campaña o por el caso del canciller Álvaro Leiva, además de otras pocas irregularidades, nuestro presidente está sufriendo una persecución política sin precedentes que la verdad aún no se ve por ningún lado. Vamos a ir por partes. Entonces, en Colombia, la ruptura institucional se refiere a una situación en la que se quebranta el equilibrio de poderes establecido en la Constitución política y que termina como una amenaza al funcionamiento del Estado como tal. Por su parte, la Fiscalía simplemente está optando por actuar en derecho y afirman que cuando hay indicios es necesario investigar. Están buscando aplicar la ley y que se hagan las respectivas investigaciones de los casos. Y ya que la Fiscalía no puede investigar directamente al presidente, están optando por hacerlo a sus jefes de campaña. Además, es muy importante saber cómo se puede identificar una ruptura institucional. Existen diversos factores que nos dan indicios de esto. El primero, un golpe de Estado muy directo, que cuando las fuerzas militares toman el control político de forma inconstitucional. O un autogolpe, es cuando el presidente de la República utiliza sus facultades y concentra los poderes en una sola persona y elimina todos los otros mecanismos de control. Existe también la ruptura del orden constitucional, cuando se violan de forma grave y sistemática las normas constitucionales. Ya otra de ellas es la obstrucción a la justicia, cuando se impide el funcionamiento independiente de la rama judicial. Y por último, la parálisis del Congreso, cuando el Congreso no pueda cumplir con sus funciones legislativas o de control político. Para responder a la pregunta, ¿qué organismos internacionales de derechos humanos tienen competencia para conocer y resolver las denuncias de violación de derechos políticos en Colombia? Tenemos principalmente dos organismos internacionales de derechos humanos que tienen competencia en Colombia para resolver estas denuncias de violación de derechos de tipo político. Estas dos organizaciones son, primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la CIDH. Este es el principal órgano de la Organización de Estados Americanos, o la OEA, encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente americano. El organismo puede recibir denuncias de personas u organizaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos los derechos políticos, cometidas por Estados miembros como Colombia. La segunda organización es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un órgano judicial autónomo cuya función principal es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana puede conocer casos relacionados con violaciones de derechos humanos, incluidos derechos políticos, en Colombia una vez que se haya concluido un acuerdo interno. Estos dos organismos pueden investigar, realizar recomendaciones, emitir fallos vinculantes en relación con las violaciones de derechos humanos, incluidos los ya dichos derechos
derechos políticos acá en Colombia. Antes de acudir a instancias internacionales se espera que se agoten los recursos y procedimientos internos disponibles en el país en cuestión. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿qué criterios se debe tener en cuenta para determinar si hay una persecución política o una investigación legítima contra un funcionario público? Tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar algunos criterios, como primero el análisis de contexto. Esto es muy importante. Evaluar si la investigación se basa en hechos reales y si hay pruebas suficientes para justificarla. Es esencial asegurarse de que la investigación esté siendo llevada a cabo por autoridades judiciales independientes y no esté influenciada indebidamente por poderes políticos. La separación de poderes es fundamental para garantizar la imparcialidad del proceso. Ahora, en cuanto al cumplimiento de garantías procesales, se debe verificar que se estén respetando las garantías procesales del funcionario público investigado, como el derecho a la defensa, el acceso a un juicio justo y la presunción de inocencia. Otro de los aspectos a tener en cuenta es la transparencia del proceso. El proceso de investigación debe ser transparente y accesible al público en general. Esto incluye la publicidad de las actuaciones judiciales y la posibilidad de que el acusado y su defensa accedan a toda la información relevante. El siguiente es el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Se deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos en todo el proceso de la investigación, incluido el derecho a un juicio justo, el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales del acusado. El siguiente es la ausencia de discriminación política. Se debe garantizar que la investigación no esté motivada por consideraciones políticas y que el funcionario público esté siendo tratado de manera equitativa y sin discriminación. La siguiente es la independencia del sistema judicial. Esta es fundamental, que el sistema judicial sea independiente y esté libre de influencias políticas o presiones externas que puedan comprometer la imparcialidad del proceso. Tenemos algunos indicadores de persecución política. El primero es la selectividad. Si la investigación se dirige solo a servidores públicos de un partido político o de ideología específica. La siguiente es la falta de pruebas. Si la investigación no tiene fundamento legal o pruebas suficientes. La tercera es las violaciones al debido proceso. Si no se respetan los derechos del servidor público durante la investigación o no se sigue el conducto regular. El uso desproporcionado de la fuerza. Si se utilizan medidas coercitivas excesivas durante la investigación. El siguiente es la estigmatización política y pública. Si se difunde información falsa o sesgada sobre el servidor. Hay algunas leyes colombianas que podemos usar para identificar la persecución política en una investigación a un servidor público. Dentro de estas tenemos primero en la Constitución Política de Colombia el artículo 29, donde se prohíbe la discriminación por motivos políticos. El artículo 40, donde se garantiza el derecho a la investigación. El artículo 259, donde se establece la independencia de la Fiscalía General de la Nación. Después tenemos la Ley 640 de 2001 en el Código Penal colombiano, donde se tipifica los delitos de persecución y hostigamiento por motivos políticos. Luego de esto tenemos la Ley 1474 de 2011 en el Estatuto Anticorrupción, donde regulan las investigaciones y procesos disciplinarios contra servidores públicos. Luego de esto tenemos la Ley 1952 de 2019 en el Código General Disciplinario, establece las normas para las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos. En cuanto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tenemos la sentencia 098 de 2008, donde se define la persecución política como una forma de discriminación. Y finalmente tenemos la sentencia 323 de 2017, donde se desarrolla el derecho a la investigación. Para mantener la imparcialidad, la transparencia y la independencia en la justicia colombiana, es indispensable contar con la oposición. Nosotros como Estado colombiano estamos divididos en tres ramas del poder: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, siendo estos peso y contrapeso una de la otra, lo que genera una diversidad de pensamiento y pues así garantiza que ninguna esté dominada sobre la otra y que ninguna se concentre el poder. Para una democracia como la nuestra es fundamental pues contar con esta separación real de los poderes y que ninguno de los otros poderes se sobrepongan sobre la otra. El principal problema que hay en la independencia de la justicia es en la selección de jueces, ya que si estos buscan el interés de alguien, está detrás, dominado por el ejecutivo, un partido político, una empresa, pues las decisiones nunca serán objetivas. Lo único que garantizará será el beneficio de algunos cuantos, por lo que es fundamental cambiar ese proceso de nombramientos con el fin de garantizar una independencia judicial. Además, muchos autores presentan que la participación ciudadana es fundamental, impacto en las decisiones y en general en el funcionamiento de las instituciones, por lo que es fundamental el papel que ejerce la sociedad civil en cuanto al control social. Así se genera un mayor control, en últimas una confianza en los actores judiciales. Consideramos que una de las medidas
para garantizar esta imparcialidad por parte de la justicia en Colombia es la participación de la sociedad civil en los procesos de reforma, que se implementen de manera adecuada las diferentes reformas, el rol que cumplen los medios de comunicación, la importancia de los jueces, cómo son nombrados en el sistema, cómo van a garantizar que sean imparciales dentro del sistema. Pues la justicia es un servicio público para todos y debe ser garantizado de la mejor manera. Tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y es que en la independencia judicial en los Estados Unidos se ha mantenido por la vigilancia tanto de los operadores judiciales como lo son la sociedad civil, ya que estos están netamente comprometidos y convencidos de la importancia que tiene la independencia judicial en el país, y pues así se van a poder garantizar los derechos para todos. Además que no solo la sociedad civil independiente puede actuar, sino también la existencia de la participación a través de sociedades civiles organizadas como las ONG, diferentes académicos u otras instituciones que pueden ayudar al funcionamiento de la justicia y hacer ese tipo de veeduría civil. Básicamente, como mecanismos de participación ciudadana encontramos el voto, que es uno de los principales mecanismos de participación, es la más común y es la manera en la que elegimos a nuestros representantes. El plebiscito, el cual es una convocatoria que se hace desde el presidente con la firma de todos los ministros y la autorización previa del Congreso de la República, apoyar o rechazar una decisión del Ejecutivo. El referendo, que es una convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o se rechace una norma jurídica o se derogue una norma que ya esté vigente. La consulta popular, el cabildo abierto, que es la reunión periódica de sesiones ordinarias de asambleas departamentales, consejos distritales, juntas de administradoras local, con la participación de habitantes, donde se ponga en discusión los temas de interés para la comunidad. La iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato es un derecho político por el medio cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernador o un alcalde. Esta revocatoria se puede inscribir 12 meses después del momento de posesión del respectivo gobernador, y no debe faltar menos de un año para la finalización del periodo constitucional, por lo que todos estos mecanismos nos dan a los colombianos la posibilidad de intervenir y controlar de cierta manera la gestión pública y tener una relación mucho más estrecha con el gobierno. Estos mecanismos lo que nos dan es conocer de primera mano si el gobierno está cumpliendo o no con los programas que se expusieron en campaña. En las calles, el presidente recibió el apoyo de sindicatos y ciudadanos que se congregaron en distintos puntos de Bogotá para rechazar la famosa ruptura institucional y el golpe blando del que tanto habla. El mandatario de alguna forma habría alentado estas movilizaciones, pero dado que las concentraciones terminaron en choques con la fuerza pública por el bloqueo a las puertas de la Corte Suprema de Justicia, Petro trató de salirse con la suya y decir que esa nunca fue la intención y que no hubo presión por ninguna parte. Solo personas trabajadoras marchando por el golpe blando que le estaban dando a su gobierno. Mientras eso ocurría, afuera unas pocas cuadras dentro de la Casa de Nariño, el presidente obtenía el respaldo de algo más grande, de este medio internacional, el de los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU, que expresaron estar muy contentos por el compromiso de nuestro presidente a la implementación del acuerdo de paz y por toda la apuesta que ha hecho el mandatario en esta materia, que veían a Colombia como un ejemplo para el mundo, en un proceso de paz que buscaba cubrir diferentes áreas para solucionar conflictos con distintos grupos armados. El Consejo de Seguridad apoya estos esfuerzos. No obstante, no se pronunció sobre los eventos que surgieron ese mismo día sobre la ruptura institucional, pero nuestro presidente se regodea por el apoyo de esta organización internacional en su gobierno. Luis Almagro, secretario de la OEA, condena las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. Esta se ha considerado como una de las declaraciones oficiales por parte de organizaciones internacionales como la OEA frente a la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro de interrupción institucional. En este comunicado, la OEA exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera asimismo imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro
Petro, quien fue elegido debidamente el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial. A pesar de considerarse estas como las declaraciones oficiales, se pone en duda si los Estados miembros avalan esta declaración, ya que se considera como una posición que menoscaba la autonomía de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y la separación de poderes consignada en la Carta Democrática Interamericana. Esto dicho en palabras de Gaviria, director del Partido Liberal. Esta declaración ha despertado diferentes críticas y diferentes posiciones. Sin embargo, se cuestiona el apoyo de esta gran organización a declaraciones tan delicadas como esta.